¿Sabías que todo lo que crees sobre los picos de glucosa en sangre o de glicemia podría estar completamente equivocado? ¿Será que todo esto de los picos que suben y que si sube más de tanto y que me comí esto y fue gravísimo y que todos los picos de glucosa son malos? ¿Será que todo eso son mitos o será que son realidades? Por eso quiero que sigas conmigo y que hablemos sobre los niveles de azúcar y entender cómo la glucosa en sangre se comporta y cómo realmente puede impactar tu salud. ¿Qué quiere decir la glicemia? La glicemia, la parte o la glucemia, que es lo mismo. Cuando algo termina en emia, hace parte de los valores en sangre. Entonces, cuando uno habla de la natremia, es los niveles de sodio en sangre. La glicemia o la glucemia es los niveles de glucosa en sangre. Y tenemos que recordar que la glucosa es una fuente absolutamente necesaria y primaria para todas las células del cuerpo. Uno puede tener picos de glucosa cuando hay un aumento rápido en la entrada de glucosa a la sangre. Cuando hay una entrada rápida, pues eso se puede medir y eso lo podemos ver y eso va a ocurrir principalmente, ojo a la palabra que estoy diciendo, principalmente después de comer, pero no únicamente después de comer. Y por eso tenemos que entender que la regulación de la glucosa es una cosa tan estrecha, tan fundamental en el cuerpo para que se mantengan las funciones corporales de manera correcta y para prevenir enfermedades como diabetes tipo 2, hipertensión arterial, hígado graso, infertilidad, ovario poliquístico, resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes, o sea, todo lo que viene bien encaminado. Más o menos, los seres humanos tenemos en sangre circulando, más o menos. Podemos tener el equivalente, haz de cuenta de lo que tenemos en una cucharadita de azúcar, una cucharadita a ras, que es lo que sería más o menos unos 4 gramos. Eso es lo que está circulando en sangre. Con que tengas cucharadita y media circulando en sangre, ya estás en coma diabético. Y con que tengas media cucharadita, ya estás en coma por hipoglicemia. Y eso se hace por diferentes mecanismos, especialmente 2 mecanismos hormonales que están todo el tiempo ahí tratando de controlar esto. Entonces, eso es algo que a mí me parece tan absolutamente bello y tan absolutamente hermoso. Entender que esa regulación es una regulación muy estrecha. 2 mecanismos hormonales que están tratando de compensar un montón de cosas que pueden estar sucediendo, principalmente por la alimentación, pero también por otras cosas. Y por eso aparecen tantos mitos falsos, tantos consejos erróneos. Y en esto quiero resumirte o contarte parte de cuáles son esos mitos y esas cosas como equivocadas que creemos. Y es que lo único que eleva la glucosa es comer azúcares. Y eso no es así, porque también se eleva de comer otras cosas. También se eleva de comer arroz, papa, yuca, plátano. ¿Por qué? Pues porque tiene almidones y los almidones son cadenas de glucosa. Entonces los azúcares claramente pueden elevar la sangre, pero también se puede elevar por otras cosas, por otro tipo de carbohidratos que pueden elevar la glucosa. Pero todo tiene que ser cosas que sean fuentes de glucosa, pero no necesariamente tienen que ser azúcares simples. Lo otro es que solo los diabéticos se tienen que preocupar de eso. Ay, no, que va, ese cuento de los monitores de glucosa, ese cuento pues de uno estarse cuidando todas esas cosas, eso es solamente para los diabéticos. No, eso no es solamente para los diabéticos. Los diabéticos tienen que cuidarse mucho de esto. La mayoría de las personas que tienen prediabetes no lo saben, la mayoría. ¿Por qué? Pues porque como no están teniendo una complicación y como no nos hacemos chequeos de manera regular y como omitimos medirle a la gente la insulina y como omitimos medirle a la gente la glucosa en curva, pues no nos damos cuenta. Pero es muy importante que nos demos cuenta entre todos, entender qué es un metabolismo saludable y cómo lo vamos a mantener. Que es que los picos de glucosa son inofensivos mientras no te sientas mal, mientras no te esté dando la pálida, porque normalmente después de un gran pico de glucosa tiene que venir un gran pico de insulina, porque la insulina es la hormona que va a ayudar a tratar de coger esa glucosa y meterla dentro de las células y lo que sobre meterlo en el músculo y meterlo en el hígado para guardarlo. Y a algunas personas les puede dar síntomas eso, hay gente que no. Pero la realidad es que así no se presenten síntomas inmediatos. Los picos frecuentes de glucemia, cuando son picos altos, pueden, cuando son anclados a la alimentación, producir o contribuir con enfermedades crónicas como todo lo que te he dicho, diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular y todas estas complicaciones. Entonces sí tenemos que gestionar bien la glicemia, sí tenemos que gestionarlo bien. Otro mito bien frecuente es que lo único que tenemos que evitar son las cosas que tienen alto índice glicémico. Y no, ya te lo he dicho, hay cosas que pueden tener bajo índice glicémico, pero si yo como muchas de esas, pues se van a comportar como si estuviera comiendo un montón de cosas con glicemia elevada a lo largo del día. Por eso lo que tenemos que entender es muy bien qué es lo que pasa con toda la alimentación.
alimentación. La comprensión correcta de todos estos mitos, que es hacia donde quiero que vamos elaborando en el video, es lo que nos va a dar conocimiento y lo que nos va a poder ayudar a crear estrategias efectivas para poder entender todo lo que está pasando con los picos de glicemia. Entonces, ¿dónde se considera que es un pico de glicemia elevado? Primero, ¿qué es un pico de glicemia? Cuando hablamos de un pico, ¿de qué estamos hablando? El pico es, yo tengo 80 en ayuno y yo voy a comer algo. Eso va a generar un incremento que va a hacer que la glucosa suba y eso va a hacer que la insulina también suba. La insulina hace su trabajo y eso va a hacer que la glucosa en sangre baje. Esa curva genera un pico. Eso es lo que llamamos ese pico. Esa diferencia entre lo que yo tengo en ayuno al punto máximo no debería exceder más de 30 unidades. Es decir, si una persona tiene 80 en ayuno, el pico no debería superar los 110. O sea, si yo le mido, si yo lo mando a que coma algo y yo lo mido a la media hora, a la hora, a los 90 minutos, a los 120 minutos, nunca debería pasar los 110 miligramos sobre decilitro. 30 unidades por encima de lo que tenía en ayuno. Así las guías digan que mientras no tenga más de tanto, entonces no se considera diabetes. Eso es para hablar de diabetes. Pero te estoy hablando de la respuesta normal a la comida. Entonces, los macronutrientes son los que tenemos que entender de cara a entender cómo esto va a impactar. Y obviamente lo primero que tenemos que tener en cuenta son los carbohidratos. Hay carbohidratos simples, donde están los azúcares, la fructosa, la glucosa, la sacarosa, la galactosa. Esos son azúcares simples. Después tenemos los almidones. En los almidones, que son parte de los azúcares complejos, son cadenas de glucosa que están juntas. Y después tenemos las fibras. Las fibras las podríamos sacar de ahí porque las fibras no se van a descomponer para poderse asimilar. Lo único que va a estar son solamente la parte de los almidones y de los azúcares simples. Los carbohidratos son los únicos que van a tener impacto sobre la glicemia. Uno no tiene impacto sobre la glicemia de comer grasas porque si no tienen glucosa, pues no tienen impacto. Y lo mismo pasa con las proteínas. Entonces, ahí hay dos cosas que uno puede mirar y es el índice glicémico, que es qué tan rápido tiene la velocidad de un alimento de elevar la glucosa en sangre, y lo otro es la carga glicémica, y es que por cada digamos, centímetro de alimento. Hay alimentos que tienen un índice glicémico muy alto, pero cuando uno va a mirar dentro de una tajada de ese alimento no hay mucha glucosa, no hay muchos azúcares, como pasa con la sandía, que tiene un alto índice, pero la carga, o sea, la cantidad que tiene realmente por centímetro no va a ser muy alta. Versus hay cosas que tienen índice glicémico alto con carga alta, como por ejemplo que los dátiles. ¿Por qué? Porque ponen un pedacito de dátil muy chiquito, yo tengo concentrada ahí mucha cantidad de azúcar. Entonces yo tengo que entender esas dos cosas. Esos son indicadores que hay que tener en cuenta a la hora de uno construir la alimentación. Entonces cuando yo voy a construir mi alimentación y yo quiero evitar tener picos grandes, lo que puedo hacer es comer alimentos, evitar los azúcares simples que me van a llevar a picos grandes, evitar cosas que sean de índice alto y de carga alta. O si voy a incluir estas cosas, me los voy a comer con fibra. Cuando yo me los como con fibra, las fibras mezcladas con alimentos que tienen altas concentraciones de azúcares libres, lo que va a ayudar es a que la entrada sea mucho más lenta y por ende, en vez de hacer un gran pico porque hubo un gran ingreso de mi intestino a mi sangre y empezaron a entrar todos en estampida, lo que fue entrando fue mucho más lento porque la fibra va a hacer que eso sea mucho más lento. Cuando tenemos picos de glucosa relacionados con la alimentación constantes y muy elevados, eso sí se relaciona con obesidad, con sobrepeso, con prediabetes, con hígado graso, con hipertensión arterial, y eso sí puede promover enfermedades crónicas y puede promover inflamación crónica. Ahora, hay algo que también eleva la glicemia que no es comer. Y uno dice, ¡oh! ¿Cómo así? Sí, imagínate. ¿Y esos picos necesariamente son malos? Bueno, pues sigamos hablando. Vamos a ver que hay unos que son malos y otros que podemos entender que son normales. Hablemos sobre el ejercicio. El ejercicio juega un papel fundamental en toda la regulación de la glicemia, porque el ejercicio aeróbico, como correr, nadar, saltar, puede mejorar la sensibilidad a la insulina y facilita la absorción de glucosa en los músculos. Y hace que los músculos estén pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo glucosa cuando se les acaba. Y ellos se van a empezar a pasar entre ellos, porque uno almacena en los músculos. Pero si yo estoy entrenando mi hombro y rápidamente me consumo la glucosa que tengo en el deltoides, otros músculos que pueden empezar a pasar azúcar a la sangre para que se pueda desplazar y mi hombro la pueda empezar a utilizar.
Pero ojo a lo que te estoy diciendo. Lo mismo puede pasar tanto con el ejercicio aeróbico como con las pesas. Eso va a mejorar los niveles de glucosa en el tiempo. Y eso va a mejorar los niveles de insulina en el tiempo. Pero cuando yo estoy entrenando, mientras estoy entrenando, como es tan alta la demanda de glucosa que están teniendo mis músculos, va a haber mucha glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque se está desplazando de un lugar a otro porque activamente la estoy utilizando. O sea que si yo la mido en el momento en el que estoy entrenando, yo puedo ver que una persona puede tener la glucosa en 150 y eso quiere decir que tiene diabetes. No, eso quiere decir que en ese momento tienen una alta demanda y esa glucosa debería bajar. Y ahí es donde hay una gran confusión, porque entonces veo gente que se pone monitores de glucosa, que utiliza glucómetros, y estoy absolutamente a favor de los monitores de glucosa en pacientes sanos. Absolutamente a favor. ¿Por qué? Para generar más conocimiento y mayor comprensión en las personas que quieran entender un poco cómo funciona. Y estoy absolutamente a favor en las personas con prediabetes que aún no tienen como tal diabetes. Absolutamente a favor. Pero si una persona sale a hacer ejercicio, sale a trotar, sale a jugar fútbol, sale a levantar pesas y se le eleva la glucosa, no tiene por qué preocuparse mientras vuelva y baje, porque eso es simplemente el efecto del ejercicio y eso siempre va a pasar. Y por favor te pido que esto sea información que compartas, porque veo mucha gente asustada y preocupada porque tuvo un pico de glucosa, la aplicación no sabe, lo único que le va a generar es un reporte y una alerta diciéndole: ojo, cuidado que usted está teniendo un pico de glucosa. Entonces, ejercicio aerobio, ejercicio anaerobio, ejercicio de resistencia, todos los tipos de ejercicio intensos van a aumentar los niveles de glucosa en sangre para después bajar. Y eso no es malo, eso es algo necesario, es algo positivo. Pero en el tiempo, eso va a ayudar a regular mucho más y a disminuir los niveles de glucosa en reposo, durante el sueño, mientras no estoy entrenando. Y eso va a mejorar la sensibilidad a la insulina, disminuyendo la resistencia. Hay documentos del American College of Sports Medicine y la Asociación Americana de Diabetes que proporciona pautas detalladas del ejercicio y cómo esto beneficia a las personas con diabetes tipo 2. Vuelvo y te repito, ejercicio aeróbico, ejercicio anaeróbico regular a lo largo de la semana, si se puede todos los días mejor, pero si no, por lo menos 3 o 4 veces a la semana, que ojalá no te pase más de un día en que no entrenes. Empezar gradualmente, aumentar la duración, aumentar la intensidad si nunca has hecho ejercicio. Si lo único que puedes hacer es 10 a 15 minutos, perfecto. Después irás encontrando la forma de hacer 30. Después empezarás la forma de hacer 40. Lo mínimo que se espera que una persona haga son 150 minutos de ejercicio a la semana. Lo mínimo. El ejercicio estructurado ayuda al desarrollo cerebral, al desarrollo muscular. No estamos hablando solamente de los picos de glucosa y no estamos hablando de todo, pero trata de moverte. Ahora hablemos de otra condición que eleva los picos de glucosa, pero eso sí hace mucho daño. Y estamos hablando del estrés. El estrés, tanto físico como emocional, como químico, puede influir significativamente sobre los niveles de glucosa en las personas. Uno lo ve, uno está con los pacientes revisándoles glucometrías y uno le dice: ¿qué pasó aquí, doctor? Tuve una pelea con mi vecino o con mi suegra o con mi hijo o con mi esposa o con lo que sea, que usted no se lo alcanza a imaginar. Y eso fue, ¿qué día fue? El 27. Uy, sí, doctor. Uy, no, eso fue terrible, para mí fue muy difícil, lo que sea. Los pacientes mismos lo muestran. ¿Por qué? El estrés genera que se haga un pico grande de adrenalina. La adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, aumenta la circulación hacia los músculos. ¿Por qué? Porque el cuerpo está pensando que tiene que salir y huir. Nos prepara para los estados de alerta y de huida. Eso aumenta los niveles de cortisol y eso va a hacer que la glucosa en sangre aumente. Entonces la glucosa en sangre elevada en una persona que vive constantemente estresada, uno dice: ah, no, bueno, pero pues eso es lo mismo que el ejercicio, eso va a ser bueno. No, porque eso va a hacer que las células con el tiempo se vuelvan menos sensibles a la acción de la insulina, aumenta la resistencia y eso va a hacer que posteriormente el páncreas empiece a producir más insulina y eso conduce a mayor inflamación y eso es lo que va a conducir a que el estrés con una mala alimentación se empiece a combinar para producir resistencia a la insulina y va a haber muchas complicaciones. Hay estudios como el estudio de Rosemond y de Bjorn, como el que te estoy mostrando en este momento, que exploran cómo la actividad que viene desde el cerebro, desde el hipotálamo
la hipófisis a la glándula suprarrenal, que es todo el eje que regula la respuesta al estrés, puede ser un predictor de enfermedad cardiovascular, de diabetes tipo 2, de enfermedad cerebrovascular, y resalta la importancia que el estrés tiene para mantener una glicemia saludable. Por eso cuando la gente dice que es que lo único son las calorías, yo digo, ¡ay! ¿Cómo denota que no han visto pacientes? Yo no te puedo explicar cuántos pacientes tengo que comen bien, entrenan, duermen, pero tienen un estrés hasta aquí. Y están así absolutamente inundados del estrés y no bajan un gramo. Porque un poquito de cortisol y un poquito de adrenalina permite que haya lipólisis, que haya quema de grasa, pero mucho la bloquea. Y son pacientes que levantan pesas, comen perfecto, salen y corren, hacen maratones, hacen de todo. Dicen, pero doctor, es que no entiendo qué más. Le digo, ¿ya dejaste la viajadera? No, ese trabajo mío es viajando todo el tiempo. Bueno, es el trabajo que tú eliges o es el que puedes tener en este momento, pero eso se está comportando como el peor factor que tienes. Entonces, entre las prácticas obviamente que se recomienda para esto está todo lo que se haga de mindfulness, meditación, visualizaciones, terapia, higiene de sueño, apoyo social, de reducción de estímulos estresantes, manejar el entorno personal, sacar a la gente tóxica de la vida. Mira, no te puedo decir lo valioso que ha sido para mí esto en mi vida. Personas tóxicas a las que les he dicho, ¿saben qué? Para mí ustedes no existen. Gracias por todo lo que pudimos haber compartido en algún momento, pero adiós. Poner límites muchas veces es necesario. Hablemos de lo otro. El efecto que tienen, por ejemplo, las infecciones y el trauma. Las infecciones y el trauma son un estresor físico. Las infecciones se comportan como físico y químico y eso va a elevar la glucosa. Uno lo ve en los pacientes en cuidado intensivo. Tienen la glucosa elevada mientras están en la fase de estrés agudo. ¿Y eso quiere decir que se están volviendo diabéticos ahí en cuidado intensivo? No, pero la respuesta metabólica es significativa y aumenta los niveles de glucosa. Y mientras el cuerpo esté en el estado de estrés por la infección o por el trauma, eso va a generar una elevación en la glucosa que después tiende a bajar. Entonces lo que te quiero mostrar es que lo único que eleva los niveles de glucosa en sangre no es comer. Y a lo que te quiero llevar a entender es que a las dos condiciones más importantes que tenemos que anclar a entender los niveles de glucosa, donde de verdad podemos hacer algo y donde de verdad podemos cambiar algo al respecto, es en nuestra alimentación y en el manejo del estrés. Los picos de glucosa anclados al estrés crónico y a la mala alimentación o la combinación de los dos, esos sí son los que son graves. Y cuando esos picos son de 30 unidades por encima de lo que yo tenía en la pre, ahí es donde empezamos a tener graves complicaciones. El impacto a largo plazo de estos picos repetidos de glicemia y estos estados de hiperglicemia crónica, así no sean por encima de lo que las guías dicen que se considera hiperglicemia, sino que es hiperglicemia para mí porque está por encima de mis niveles, o para ti porque está encima de tus niveles, ya sabes, 30 por encima de lo que tenías en la pre. Está asociado con mayor aumento, desarrollo de enfermedad cardiovascular, formación de placas en las arterias, que es lo que conocemos como aterosclerosis, ataques cerebrovasculares, hígado graso, hipertensión arterial y todas las complicaciones, todo lo que conocemos anclado al síndrome metabólico, también al desarrollo de cáncer por el desarrollo de resistencia a la insulina y de hiperinsulinemia, es decir, de generar mucha producción de insulina en el cuerpo, y todo lo que esto puede producir además a daño nervioso y que las personas terminen amputadas, daño renal, la principal causa de ceguera, la principal causa de sordera en el mundo y todas las complicaciones que vienen anclado de esto. Que por eso dicen, ay no, eso es tan exagerado. No, no es tan exagerado. Millones de personas al año se mueren por esto, millones. Y es increíble que hoy no se pueda hablar de esto porque entonces es que tan exagerado o que, ¡ay! Cuidado porque entonces van a llevar a la gente a que haga un trastorno alimentario. La gente debería comer intuitivamente y comer lo que sea. Estos no le permiten a la gente comer intuitivamente porque esto engaña nuestros sentidos y no nos permite tomar buenas decisiones. Entonces el exceso de glucosa en sangre daña a los órganos y se comporta
como algo que llamamos glucotoxicidad. Estudios como el de Skyler y compañía que te estoy mostrando destacan la importancia del control intensivo en las personas con diabetes tipo 2 para mitigar los riesgos. Concluye que cuando reducimos los niveles de glucosa puede disminuir significativamente las complicaciones a largo plazo en los pacientes con diabetes y mejorar la calidad de vida. Esto obviamente ocurre en paciente diabético o no diabético. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que tú tienes que hacer es organizar tu alimentación, entender eso de qué se trata, entender cómo la vas a organizar. Si no tienes idea o si te salen los exámenes mal, pues mira si puedes incluir un glucómetro, mira si te pueden autorizar un monitor de glucosa, un monitor continuo, que tú puedas empezar a ver cómo te comportas en el día, en la noche, después de unas comidas, después de otras, y puedes empezar a entender, y eso te puede dar mucha noción y te puede dar mucho conocimiento. Habla con tu médico para que te tomen una prueba por lo menos de glucosa en ayuno y después de comer a la hora y a las 2 horas. Mira también que te hagan una prueba de insulina en ayuno y a la hora de las 2 horas y ver cómo se comportan los dos patrones. Es absolutamente necesario medirlos. Pero de nuevo, a mí el monitoreo con monitores continuos de glucosa en pacientes no diabéticos, en pacientes sanos, en pacientes que tienen algún nivel de riesgo moderado y también en diabéticos me parece algo absolutamente genial. En cuanto a los tratamientos que podemos hacer, claro, hay personas que pueden requerir intervención farmacológica. Hay personas que les puede ir muy bien con intervenciones dentro del mundo de los suplementos, como el ácido alfa-lipoico, como la berberina, como la introducción de vanadio, de canela, que puede servir para algunas cosas. Perfecto. Sacar, si estás teniendo picos de glucosa, sacar de tu alimentación cosas que tengan alto índice glicémico, que tengan alta carga glicémica, sacar todos los azúcares simples, sacar el alcohol, por favor. Y tenemos que empezar a organizar una alimentación donde prime mucha proteína, mucha fibra, suficientes grasas saludables, hacer una rutina de actividad física donde empecemos a utilizar más toda esa glucosa que tenemos pegada en el cuerpo y que tenemos disponible en tantas partes, tanto ejercicio cardiovascular como ejercicio de pesas, y empezar a tener un manejo adecuado del estrés en absolutamente todas las fases. Las directrices de la Asociación Americana para la Diabetes en Estados Unidos en las guías del 2020 tienen recomendaciones específicas sobre los objetivos de glicemia y destacan la importancia del manejo personalizado para la diabetes y para todo esto que tiene que ver con las personas que tienen picos de glucosa o que empiezan a tener ya prediabetes, incluido el ayuno. Acuérdate que el ayuno, calladitos la boca, lo incluyeron como una gran herramienta para las personas desde el 2023, lo pusieron para las guías del 2023. ¿Por qué? Pues porque cuando uno tiene periodos de ayuno, uno está teniendo periodos en que la insulina está quieta, motivo por el cual uno está utilizando toda la glucosa que tiene disponible, y eso puede mejorar la sensibilidad de la insulina, y eso puede mejorar obviamente que las personas empiezan a tener picos menores. Entonces, conclusiones y recomendaciones. Por favor, monitoreo de la glucosa. Hazte monitoreo de diferentes formas, si sea una forma clínica para que te hagan controles. Ejercicio de pesas, combinación de ejercicio aeróbico, tener algunas fases de ejercicio anaeróbico, ejercicio de pesas para mejorarlo. Tu alimentación. Vas a tener tu alimentación, ojalá comas en una ventana por ahí de 10 o de 9 horas y dejes el resto del tiempo sin comer. Y en ese tiempo que sí vas a comer 2 o 3 comidas, vas a garantizar tu cantidad completa de proteína. Vas a comer 1.5 gramos por kilo de proteína al día. Vas a comer suficiente fibra, mucha fibra, por lo menos 25, 30 gramos de fibra en todos tus alimentos y muy buenas grasas saludables. Y si estás teniendo complicaciones, ya sabes, todo lo que son alta carga de almidones, alta carga de azúcares, alta carga de índice glicémico, de carga glicémica, para afuera por un tiempo, no es para toda la vida, por un tiempo mientras regulas todas estas cosas. Optar obviamente por alimentos de bajo índice y baja carga para estabilizar los niveles de glucosa. Cuando eso lo hacemos y no estamos picando, porque también estar picando puede hacer que la insulina empiece a subir y empiece a generar más resistencia, y si yo empiezo a tener resistencia, pues empiezo a tener picos. El manejo del estrés no lo puedes dejar a un lado. Vuelvo y te digo, no te puedo explicar cuántas personas no pierden un gramo, y el tratamiento con suplementos o el tratamiento farmacológico personalizado, pues eso ya lo puede hacer única y exclusivamente tu médico si es necesario. Y lo último que siempre debe estar en nosotros, queridos amigos, es la educación.
Un paciente informado, educado, que entiende estas prácticas de manera científica sobre cómo prevenir la diabetes o si tiene diabetes, sobre cómo ayudar a trabajar para ojalá salir de la diabetes, que sí se puede, lo que llaman hoy entrar en remisión. Eso es absolutamente viable, pero eso se hace únicamente con estrategias nutricionales, estrategias de ejercicio, estrategias de manejo del estrés de manera transversal, disponibles para todos, que eso es justamente lo que queremos hacer en este canal. Y esto es algo que lo podemos hacer todos y así cambiamos el sistema de salud, que es cambiando nuestra mentalidad. Hay otras cositas que se pueden hacer, como comer vinagre de manzana antes de las comidas. Ya te he dicho, incorporar mucha fibra, tener a veces quizás unos periodos de ayuno un poquito más altos. Lo que te decía, el vinagre de manzana ha mostrado que ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina, ayuda a hacer que los picos de glicemia después de comer, cuando se consume antes o tomando un poquito o en las ensaladas, puede ayudar a reducir esos picos por el efecto que tiene el ácido acético. Recuerda, por favor, cuidar de tu microbiota para que tu microbiota cuide de ti con alimentos fermentados, con fibras, si es necesario con probióticos. Las fibras no te pueden faltar y son absolutamente necesarias para mantener la saciedad, disminuir la velocidad de los picos, mejorar las condiciones metabólicas. Hay algunas personas también que sugieren el orden de las comidas y es comerse primero los vegetales, después las proteínas y de último, si vas a incluir algún almidón, pues te lo podrías comer después, pero lo más importante es que las proteínas y la fibra venga de primero y eso es demasiado útil y eso muestra mucho control glicémico. Por favor, no le faltes a tus nutrientes, no le faltes a tu proteína. Controlar los picos de glucosa no es algo difícil, pero sí me parece muy importante, que es lo que hemos hablado a lo largo de este video, y es mostrarte que hay muchos mitos, que hay unos picos que son negativos para la salud, otros picos que pueden ser perfectamente normales y que no son negativos y no nos van a llevar a ser diabéticos. Hay otros que están anclados a una condición clínica como son las infecciones y el trauma, pero eso tampoco va a llevar a nadie a ser diabético. Y los que están anclados a que sí nos pueden llevar a condiciones crónicas como son los que tienen que ver con la alimentación y con el estrés, está absolutamente en nuestras manos darle la vuelta a eso. Que deje de ser una complicación, que hoy en día la enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, el cáncer sigan siendo enfermedades en ascenso, donde la alimentación y el estrés tienen tanto que ver y uno de los efectos es el efecto sobre la glucosa y sobre la insulina. Por favor, si quieres contribuir con que juntos cambiemos el sistema de nuestra mentalidad, ayúdanos compartiendo este video. Eso es lo único que queremos hacer, crear una comunidad cada día más grande donde todos sigamos siendo dueños de nuestra salud y de nuestra vida. Recuerda también, si no lo has hecho, suscribirte al canal y activar la campana. De esa manera, ¿sabes qué? Siempre que hacemos un video nuevo, tú eres la primera persona que se entera. Quiero enviarte un abrazo muy grande. Nos vemos pronto. Gracias.